Si tú estás pensando en emigrar este año, hay algo que tienes que entender antes de dar cualquier paso. Acaban de aprobar una ley que cambia cuándo el sistema define si tú puedes avanzar, y eso es más importante de lo que parece. Porque antes muchas decisiones se tomaban cuando ya estabas aquí. Hoy no. Hoy te filtran antes de que tengas más margen para corregir. Y si no entiendes eso desde el inicio, puedes quedarte por fuera sin siquiera saber en qué fallaste. La mayoría está viendo este cambio como otra noticia más, como un ajuste normal dentro del sistema, pero no lo es. Lo que cambia con esta ley no es solamente el proceso, es el momento en que el sistema actúa sobre tu caso. Antes muchas cosas se podían definir con el tiempo, cuando tú ya estabas acá y podías organizarte mucho mejor. Ahora el sistema toma decisiones mucho antes y eso reduce el margen que antes existía para poder entender, corregir y adaptarte. Eso significa algo muy concreto que mucha gente no está viendo. Tu caso ya no se fortalece con el tiempo. Hoy, si tu caso llega débil, incompleto o mal estructurado, el sistema puede frenarlo automáticamente sin darte ese espacio que antes existía para que pudieras mejorarlo. Y ahí es en donde está el verdadero cambio. Porque ya no se trata de aguantar dentro, se trata de entrar bien desde el principio. Para que esto no se quede en teoría, vamos a bajar a lo real. Esta ley le da más capacidad al sistema para revisar desde el inicio, para detectar inconsistencias mucho más rápido y para tomar decisiones sin necesidad de esperar a que el proceso avance dentro del país. Eso hace que lo que antes se resolvía con tiempo, hoy se resuelva únicamente con un filtro temprano. Y ese filtro no siempre es visible, pero sí es determinante. En el caso del asilo, este cambio es el más fuerte. Porque aquí antes existía cierto margen para entender el proceso ya estando dentro, para organizar mejor el caso o para ajustarlo en el tiempo. Hoy ese margen es mucho menor. Hoy las decisiones se están tomando mucho más temprano y eso significa que si no llegas con claridad desde el inicio, el sistema no te va a dar un espacio para que puedas construir tu caso después. Y eso cambia completamente la lógica de esa decisión. Porque ya no se trata de llegar y luego ver cómo organizas todo. Ahora necesitas entender qué estás haciendo antes de empezar, porque si el sistema detecta debilidad en tu caso desde el inicio, no te va a dar el tiempo que antes existía para corregir. Y ahí es en donde muchos se van a quedar. Y aquí es en donde aparece el error más común. Seguir tomando decisiones con información vieja, con experiencias de otras personas que llegaron en otro momento, con la idea de que el proceso se puede ir acomodando con el tiempo. Pero ese escenario ya no es el mismo y actuar como si lo fuera es lo que está generando un problema gigante hoy. Ahora, si hablamos de estudiantes y trabajadores, el cambio no es tan directo, pero sí es importante. No es que pierdas el estatus automáticamente, ni que todo cambie de un día para otro. El cambio está en el nivel de control, en cómo el sistema revisa, sigue y valida cada paso que das. Eso se traduce en algo muy concreto. Documentos más revisados, menos tolerancias e inconsistencias. Lo que antes podía pasar desapercibido o corregirse después, hoy puede frenar tu proceso. Y ese tipo de cambio no se nota al inicio, no se siente cuando cometes un error. Antes muchos procesos se sostenían porque había margen para ajustarlos sobre el sistema. Si algo salía mal, podías corregirlo sobre el camino. Hoy ese margen es mucho más corto y eso hace que cada decisión tenga más peso desde el principio, incluso en cosas que parecían pequeñas. Para residentes permanentes el impacto directo es menor, pero el entorno cambió. Porque cuando el sistema se vuelve más estricto, todo alrededor se vuelve más controlado. Procesos más detallados, revisiones más exigentes, menos espacios para inconsistencias. Y eso termina afectando a todos, aunque no sea evidente al inicio. Porque no se trata solo de nuevas reglas, se trata de un sistema que ahora exige más precisión en cada paso. Y cuando la exigencia sube, el margen baja. Pero aquí está la parte que cambia completamente cómo tienes que ver esto. El problema no es la ley, el problema es cómo la gente sigue tomando decisiones sin entender que todo cambió. Porque el sistema ya se ajustó, pero muchas personas no. Siguen llegando con planes incompletos, con números mal hechos, con expectativas que no corresponden al contexto actual. Siguen creyendo que pueden resolver en el camino, pero este sistema ya no funciona así. Hoy no está diseñado para acompañarte mientras tú entiendes. Está diseñado para filtrar desde el inicio, para dejar avanzar a quienes llegan preparados,
y frenar a quienes no lo hacen. Y eso es lo que está cambiando los resultados. Por eso esto ya no es una decisión emocional. No se trata solamente de querer venir, de tener ganas, de buscar oportunidad. Se trata de entender el sistema antes de que entres en él, porque si no lo haces, el sistema no te dará un espacio para poder reaccionar. Y aquí es en donde muchos se están quedando, no porque no quieran avanzar, sino porque llegaron con la estructura innecesaria para poderse sostener, que es mucho más exigente, y eso no se arregla después. Para que esto no se quede en teoría, piensa en el siguiente escenario. Una persona llega con la idea que puede explicar su caso mucho mejor con el tiempo, que puede organizar documentos y probablemente que pueda ajustar su historia mientras avanza su proceso. Antes, en algunos casos, ese margen existía. Hoy, no. Hoy, si el sistema ve que tienes una inconsistencia desde el inicio, tu proceso se frena antes de que tengas la oportunidad de poderlo estructurar mucho mejor. Y ese tipo de error no es evidente cuando tomas la decisión, pero se vuelve crítico cuando ya estás dentro. Ahora piensa en alguien que viene a estudiar o a trabajar. Cree que lo importante es entrar y conseguir un ingreso, ir organizando el resto. Pero en el camino comete errores pequeños, un documento mal presentado, una renovación que dejó para último momento, un cambio que no reportó correctamente. Antes, muchas de esas cosas se podían corregir. Hoy, con un sistema más estricto, esos errores pueden acumularse y terminar afectando tu estatus. Y ahí es en donde la diferencia entre el antes y el ahora se vuelve mucho más evidente. Y aquí entra un factor que casi nadie conecta con este tipo de cambios. Y ese es el dinero. Porque cuando el sistema se vuelve más estricto, los errores no solo cuestan procesos, cuestan plata, cuestan tiempo, más trámites, más retrasos, más decisiones urgentes que te obligan a gastar más de lo que tenías presupuestado. Y si tú llegas en un margen económico, cualquier error se vuelve mucho más pesado porque no tienes espacio para sostenerlo. Y todo esto lleva a una consecuencia que es la más importante de todas. Pierdes el control del proceso. Porque cuando el sistema se vuelve más exigente y tú no estás preparado, dejas de tomar decisiones y empiezas a reaccionar a lo que pasa. Y cuando estás reaccionando, ya vas muy tarde. Por eso, este cambio no es menor, porque no se trata de que sea más difícil, se trata de que ahora tienes un margen menor para poder tomar una decisión. Si este tema te interesa, no te quedes con una sola versión. Aquí no se trata de opiniones, se trata de entender cómo está funcionando el sistema en este momento, porque tomar esta decisión con información incompleta o incorrecta es el error más caro que puedes cometer. Si quieres ver esto con más claridad, suscríbete, porque aquí no vas a encontrar promesas, vas a encontrar cómo realmente funcionan las cosas en Canadá.